Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Éxodo, capítulo 16, versículo 10. Éxodo 16, 10. Como es un solo versículo, lo vamos a leer en conjunto. Leamos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice: y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, mirando hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. La gloria de Jehová apareció en la nube. El tema para esta mañana es la iglesia. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? A ver, dice ahí: iglesia, llamados a vivir la gloria del Eterno. Llamados a vivir la gloria del Eterno. Y quiero empezar con algunos conceptos en esta mañana. El término gloria viene del hebreo shabok y del griego doxa, y hace referencia a las cualidades de Dios. Shabok y doxa. Frecuentemente significa algo sustancial o pesado: honor, renombre, riqueza, autoridad, perfección, magnificencia, fama, respeto, glorioso, notable, reconocido, reputación, estima, dignidad, excelencia, majestad o poder, en referencia a su grandeza que no se compara con ninguna otra de la experiencia humana. Suntuosidad, brillo. Qué hermoso es poder desagregar de dónde proviene este término, gloria. Y lo encontramos en el canon bíblico, lo encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. En tal sentido, la palabra clave en ese contexto es esplendor, visible. Y era la forma como se aparecía Dios a la gente, a su pueblo, a través del esplendor, como el que llenó el templo salomónico y que en alguna ocasión también llenaría toda la tierra. Y quiero darte referencias bíblicas para que escuches en esta mañana. Número 14:21 dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. En ese contexto podemos ver el esplendor, lo visible, cómo Dios se aparecía. Y también lo podemos referenciar en Primera de Reyes 8:11, que dice: y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Qué hermoso es poder en esta mañana, a pocas semanas de haber empezado el año 2022, que el Señor nos llame como iglesia a vivir la gloria de Él, que nos llame a experimentar lo que significa su presencia. Igualmente, en medio de todo esto, cuando se refiere a la visible presencia de Dios entre su pueblo, muchas veces llamada Shekinah, la gloria, morada, presencia de Dios. Todo esto es lo que Dios llama a la iglesia a vivir. Y yo me pregunto si el Señor nos da un desafío, comenzando este año, que es amenazado por la naturaleza, es amenazado por el hombre mismo, es amenazado por un sistema, es amenazado por el quehacer diario y el pensar de un sistema o de una sociedad perversa y adúltera. En medio de todo eso, el Señor llama a la iglesia a experimentar su presencia, a experimentar la gloria. Y la pregunta que pudiéramos hacer, o la repregunta en este sentido, aunque suene retórico, es: ¿hemos experimentado la presencia de Dios? O tal vez el quehacer diario, o tal vez las preocupaciones, o las amenazas, o la incertidumbre nos ha hecho desviar la mirada, nos ha hecho ocupar el tiempo en otros menesteres, y por eso ya no estamos realmente experimentando su presencia. He ahí, amados hermanos, un punto de referencia. Y partiendo de esta base podemos ver lo siguiente de acuerdo a la santa palabra de Dios, a las santas escrituras.
Y antes de puntualizar estas recomendaciones, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo experimentar el vivir la gloria del Eterno? ¿Cómo podemos experimentar? ¿Será acaso que se nos ha olvidado? ¿Será acaso que nunca nos enseñaron? ¿Será acaso que no nos hemos enterado de que la gloria de Dios es real? ¿Será acaso de que, bueno, lo conocía, pero los menesteres del día a día me han llevado a otras actividades? Pero esta pregunta es importante: ¿cómo experimentar el vivir la gloria del Eterno? Y podemos hacerle esa pregunta al Señor. Y en esta mañana creo que humildemente, de manera sincera, le podemos decir al Señor: ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago, Señor? Quiero experimentar, pero ¿cómo lo hago? Y el Señor hoy nos va a recomendar en su gracia infinita, en su misericordia, algunas recomendaciones que Él, por medio de su palabra, nos deja expresado. No para este tiempo, lo ha dejado expresado para la eternidad, porque su palabra, aunque pase la tierra, aunque la ciencia se siga desarrollando, aunque la tecnología siga cambiando, aunque el hombre siga innovando, esta palabra bendita permanece para siempre, porque es eterna, es del Eterno. Amén. Vamos entonces a ver estas recomendaciones, y la primera recomendación que nos hace el Señor es acercándonos a la presencia del Eterno. El Señor dice: ¿quieren saber cómo vivir la gloria mía? Bueno, acérquense a mi presencia, acérquense a mí. Y vamos a recorrer, amados hermanos, y quiero que puedas seguir la lectura. Si no la puedes hacer, anda anotándola, referénciala, déjala en el margen de tu Biblia. Pero vamos a trabajar hoy con mucho de lo que el Señor nos quiere decir a través de su palabra. Y para eso vamos a comenzar en este momento. Éxodo, en el contexto de lo que hemos leído, en el versículo 9 del capítulo 16, y nuevamente leemos el 10 para poder comprender esta primera recomendación. Y el Señor dice: acérquense a mí, acérquense a la presencia del Eterno. Es su recomendación en este día. Dice el versículo 9 y 10 de Éxodo 16: y dijo Moisés a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová. Qué hermosa referencia textual y literal, como tú y yo la podemos entender en el español. Acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón, a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Por causa de la presencia, Shekinah, gloria de Dios, el pueblo de Israel experimentó y vivió momentos de gloria. A causa de la presencia de Dios, podemos experimentar esos momentos de gloria. Y a pesar del lugar en donde se encontraba, aún estando en el desierto, y podemos ver lo que dice el Salmo 63, versículo 1 y 2. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Amados hermanos, estamos llamados a acercarnos al Eterno. Estamos recibiendo en este día una recomendación que para poder vivir la gloria de Él tenemos que acercarnos a Él. No hay otra manera de poder experimentar sino estar en su presencia, en las cosas del reino, mirando hacia arriba, donde Cristo Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. En ese sentido, nos hace ver que el pueblo de Dios estaba llamado a experimentar y lo vivió, y referencia a lo que dice el Salmo 63. Pero también nos hace ver que sin importar la situación en la que nos encontremos, en la adversidad más grande que usted puede imaginarse, cuando nos acercamos a la presencia de Dios, podemos ver su gloria sin importar la situación. Y podemos tomar como ejemplo lo que experimentó Esteban. En el libro de Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 56, dice lo siguiente: oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, porque Esteban estaba proclamando las buenas nuevas, estaba proclamando la palabra de Dios. Y dice el versículo 55: pero Esteban
lleno del Espíritu Santo, y quiero que subrayes eso. Estar lleno del Espíritu Santo es vivir la plenitud del Espíritu, es vivir en intimidad con el Señor, es experimentar su presencia. Dice ahí, puesto los ojos en el cielo, ¿qué vio él? Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. La situación que experimentaba Esteban no era poco conocida. Creo que todo cristiano sabe que este hombre se convirtió en un mártir por seguir a Cristo Jesús. Lo estaban apedreando, lo estaban asesinando. No era que no alcanzó a comprar carne en el supermercado, no era que no alcanzó a cambiarse ese día de ropa, no era que escuchaba las amenazas del hombre. Estaba experimentando la gloria de Dios pocos segundos antes de morir. Y es el Señor el que habla acerca de que es posible experimentar su gloria si nos acercamos a Él, si nosotros buscamos las cosas de arriba. Cuando él estaba mirando hacia arriba, veía a Jesús sentado a la diestra de Dios Padre. Qué hermoso, amados hermanos, es ver que es una realidad. Dios lo había prometido. Y si regresamos a Éxodo 16, en el versículo 7 encontramos lo que se había prometido. Dice este versículo 7 de Éxodo 16: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dios había prometido en ese contexto de murmuración, dándole palabra a Moisés, dirigiéndose al pueblo, que podían acercarse a él para ver su gloria. Y el propósito de todo esto era de acallar las murmuraciones del pueblo, enviándoles pan, enviándoles el maná, enviándoles carne. Un pueblo que estaba realmente viviendo en un momento crucial. Salieron de Egipto y estaban en el desierto, hacía hambre, había niños pequeños y ellos se acordaban de su pasado. Y Dios comenzó a escuchar las murmuraciones, y en ese sentido, para acallar las murmuraciones, Dios trae palabra a Moisés y se la da con la finalidad de que la gente tiene que saber que en momentos difíciles, en momentos de angustia, la única manera de ver la gloria de Dios es acercándose a Él, no alejándose de Él. La gente se aleja de Dios, la gente se aleja de la iglesia, se aleja de la palabra, se aleja de la oración, se aleja de la congregación como tal de los santos, y cree que de esa manera Dios va a responder sus problemas. Dejar de leer la Biblia es alejarse de Dios. Dejar de orar significa que hay vacío en mi vida porque no hay palabra de Dios, por lo tanto no hay motivación para orar. Y comenzamos a darnos cuenta que poco a poco hemos dejado de sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Y el mundo no se da cuenta, y la iglesia peor. La iglesia hoy en día sigue viviendo una fantasía, sigue viviendo bajo el temor subyugado del príncipe de las tinieblas, sigue viviendo bajo las migajas que este mundo le puede dar a la carne. En ese sentido, amados hermanos, lo que Dios quería aquí era respaldar la autoridad que le había dado a Moisés y a Aarón, y le daba esta recomendación al pueblo. Y es la misma autoridad que hoy Dios quiere respaldar a los siervos que están predicando su palabra. La gente lejos de la presencia de Dios no va a encontrar la solución a sus problemas. La gloria de Dios también la vivió y la experimentó el mismo Moisés. Ahora quería que pueda ser ese esplendor, eso visible, que el pueblo pudiera experimentar. Moisés ya había experimentado, estando en la montaña o el monte Sinaí, como se conoce, que simboliza la presencia de Dios. La experiencia de Moisés era tan gratificante que ahora lo hacía también con ese sentir de que el pueblo pudiera experimentar lo que él había experimentado. Otro hombre que experimentó fue Salomón y todo su séquito por causa del arca del pacto, que también representaba el Shekinah, la gloria de Dios. Y por eso el Señor nos refiere a la necesidad de mantenernos en la presencia de Dios. Hoy el Señor te recomienda: mantente en mi presencia. ¿Qué puede ser más importante que yo en tu vida?
¿Alguien tiene algo más importante en su vida que Dios? Alce la mano el que tiene algo más importante o alguien más importante que Dios en su vida. Y creo que nadie la alza porque no hay lógica humana que pueda llevar a alguien a creer semejante irreverencia. La única manera de experimentar la gloria es en la presencia de Dios. Puedo referenciar lo que dice 1 Samuel 4, 21, 22, cuando nos hace ver lo siguiente. Y llamó al niño Icaboc diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Amados hermanos, Dios es omnipresente y alguien puede hoy preguntarse esto. Ya no estamos hablando de ver a Dios en un arca. Tenemos pleno conocimiento de sus atributos naturales. Él es omnipresente, significa que está aquí y está en la China. Y está con los cristianos ahí en la isla de Tonga. Y está con los cristianos en Chile y en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo. Porque Él es omnipresente. Pero ¿será acaso que la presencia de Dios se aleja de mí o yo me alejo de la presencia de Dios? ¿Será acaso que cuando comenzamos a vivir una vida fuera de la santidad que Dios nos demanda, realmente nos estamos alejando de su presencia? Porque no puede comulgar el Dios 3 veces santo con la inmundicia del pecado. El pecado nos separa de Dios. Y entre más vivo una vida de pecado, cada día me alejo más y más de Dios. No permitamos, amados hermanos, que el enemigo nos aleje de la presencia de Dios utilizando nuestro propio yo, nuestra propia carne. Comencemos a hacer un alto en nuestras vidas y disfrutemos de esta primera recomendación de la gloria del Eterno a través de acercarnos a su presencia. Hay otra recomendación muy puntual. El tabernáculo tiene que ser arreglado. Dios mío, ¿en qué idioma me está hablando el pastor? Hoy me dice, en pleno siglo XXI, que tengo que arreglar el tabernáculo para acercarme a la gloria de Dios. Pues sí, así como usted lo escucha. El tabernáculo es la segunda recomendación que Dios nos hace. Tiene que ser arreglado. Veamos entonces Hechos 2:40, del 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. El tabernáculo era una tienda móvil o transportable. Eso es lo que simboliza la presencia de Dios en este contexto, en medio de su pueblo. Servía como santuario donde los israelitas presentaban sus oraciones, sus sacrificios y su alabanza a Dios. Era un lugar donde se iba a orar. Era una tienda donde se había preparado todo para poder orar. El pueblo de Israel construyó el tabernáculo mientras vagaba en el desierto, luego que Dios lo liberó de la esclavitud de 430 años en Egipto. Dios les dio instrucciones muy específicas a través de Moisés al pueblo sobre los materiales a usar y cómo debía de ser. Todo esto en historia es muy necesario conocer como hijos de Dios. El tabernáculo se construyó con ofrendas voluntarias y desde la antigüedad Dios nos enseña al dador alegre. Ofrendas voluntarias del pueblo, tal como Dios lo había pedido. Dios nunca obliga a nadie a dar, sino voluntariamente. Todos los que quisieron ofrendaron por su voluntad propia, por amor a Dios. Ya por orden divina, en estas instrucciones dadas a Moisés, el tabernáculo de reunión y su mobiliario había sido construido totalmente de acuerdo a las especificaciones técnicas que Dios había dado a Moisés para que el pueblo lo pueda construir. Dios había ordenado levantar el tabernáculo. Si usted va al versículo 1 y 2,
Luego Jehová habló a Moisés diciendo: en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Todo estaba bien hasta ahí. Todo en condiciones históricas estaba claro. Ahora faltaba algo, hay que arreglarlo. Todo estaba bonito según las instrucciones que se habían dado. Ahora solamente faltaba arreglarlo, acondicionarlo, ordenarlo. Debían de colocar cada utensilio en su lugar, cada mobiliario en su lugar, en el lugar propicio, en el lugar correcto, en el sitio establecido por Dios, para que todo quedara como Dios lo había pedido, perfectamente listo y preparado como Él lo había ordenado y lo quería. Veamos lo que dice versículo 3 al 8. Y pondrás en el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Meterás la mesa y la pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Dice sucesivamente: después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente dice: pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. El resultado de esta iniciativa de obediencia, porque aquí es claro, la obediencia prima a la voz de Dios, fueron momentos de gloria. Poderoso, sobrenatural, maravilloso y extraordinario, todo lo que se experimentó, tanto así que la gloria de Jehová lo llenaba todo. Todo lo llenaba la gloria de Jehová, porque el tabernáculo había sido construido y había sido ordenado y arreglado bajo las especificaciones de Dios. Pero, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Pastor, actualícese. Ya estamos en pleno siglo XXI. ¿Qué tiene que ver ahora el tabernáculo en estos tiempos? Bueno, vamos entonces a la simbología, vamos a la aplicación, vamos a lo que Dios nos quiere decir desde la antigüedad para estos tiempos en donde mi pueblo está dejando de experimentar y de vivir bajo mi presencia en el tabernáculo que representa a Cristo. Cristo representa, dice Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando usted encuentra este principio en la palabra de Dios en el mismo evangelio de Juan, y dice el Señor: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Cuando usted comienza a estudiar específicamente el tabernáculo, se va a dar cuenta que habían 3 puertas. La una se llamaba el camino, la otra se llamaba la verdad y la otra se llamaba Kadosh de Kadoshim, el camino hacia la vida. Cuando entendemos esta simbología, vemos a Cristo como tabernáculo. La iglesia es otra simbología, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La presencia de Dios está en medio de un pueblo contrito y humillado que le alaba y que le busca. Cuando el Señor dice: yo estoy en medio de 2 o 3 que invocan mi nombre, en la presencia de Dios, en la iglesia de Cristo. Pero algo interesante, y es a donde viene la aplicación de ordenar el tabernáculo en la vida del creyente. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3, 16, 17. Me encanta este versículo para desafiarnos en este tiempo. Cuando dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¡Wow! Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amados hermanos, ¿será acaso que el mensaje que Dios nos da en esta mañana a ti y a mí es que nuestro tabernáculo, o lo que representa el tabernáculo, con nuestra propia vida está desordenado? ¿Será acaso que las pasiones bajas gobiernan nuestras vidas? ¿Será que nuestro tabernáculo está sucio, está apestando, lleno del pecado y de la inmundicia de este mundo? ¿Será acaso que Dios no puede experimentar en tu vida dándote esa bendición que tú anhelas porque tu tabernáculo está sucio, desordenado? El Señor dice primeramente: acérquense a mi presencia
pero necesito que arreglen sus vidas. Hay gente que quiere servir a Dios en una vida de pecado, de adulterio, de fornicación, de inmundicia. El chisme, el cuento, el enredo y todo aquello que nos aleja de Dios, que son los frutos de la carne. Por lo tanto, amados hermanos, Dios hoy le dice a la iglesia: yo quiero que experimentes el tiempo de gloria. Y la única manera es poniendo en orden tu vida. Si tu vida está desordenada hasta el 2021 y comenzamos a vivir estos días del 2022, será un nuevo comienzo. Hay nuevos propósitos, y que esos propósitos tengan que ver con arreglar tu vida delante de Dios, porque Cristo viene pronto por su iglesia. Y por eso, amado hermano, no podemos seguir divagando. No sigamos divagando. Ayer la noticia que conmovió al mundo y que estremeció nuevamente a la sociedad en el mundo fue que de un momento a otro explosiona un volcán submarino y comienza el hombre a angustiarse y comienzan las alarmas y comienza enseguida las costas a, ¿sabe qué? Hay que evacuar. Comienzan las sirenas. Pero imagínate cuando comienza el Señor a tocar las trompetas. Imagínate cuando llegue ese momento. Y si Cristo no está en tu vida, y si Cristo no está en tu vida, y si tu vida no está en santidad, te vas a quedar, amado hermano. Por lo tanto, experimentemos estos tiempos donde Dios nos llama al orden. Yo en la mesa de mi hogar decía ayer, según los científicos y los estudiosos, los geofísicos, el Ecuador geográficamente está sobre uno de los volcanes dormidos más grandes del mundo. ¿Qué quiere decir, amados hermanos? Que la gloria manifestada de Dios en su infinita benevolencia, cuando cada día su misericordia se renueva sobre nuestras vidas, es lo que nos tiene con vida. Amén. Usted no sabe si sale y regresa a su casa. Usted no sabe si dormido cogió y boom, voló ese volcán y usted llega a Marte. Cuando se despierta, ¿qué hago acá? Preferiblemente que sea Marte y no el infierno. Usted y yo estamos llamados, amados hermanos, a hacer un alto a nuestras vidas y ordenarla. Ordene su tabernáculo. Segunda recomendación. Tercera, la obediencia debe de ser nuestro camino a seguir. Y podemos regresar nuevamente al Antiguo Testamento. Levítico, capítulo 9, versículo 6 primero y después 23 y 24. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Jehová. Léalo conmigo, dice ahí, hacedlo. Quiero que lo lea conmigo. Dice ahí, hacedlo. ¿Y qué más? Y la gloria de Jehová se os aparecerá. Wow. Es importante ahí. Dios dijo y usted hace. Consecuencia, se manifiesta la gloria de Dios. Dice versículo 23 y 24 de ese mismo capítulo. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión. Acuérdese el tabernáculo. Y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar. Y viéndolo todo el pueblo, alabaron y se postraron sobre sus rostros. Este hermoso pasaje bíblico, que tal vez muchos de nosotros ya ni lee el Antiguo Testamento, ya está tan desactualizado. Bueno, es que no encuentro razón ni explicación. Hoy el Señor quiere que te enamores nuevamente de su palabra. Este pasaje enfatiza y enseña acerca de los comienzos e inicios del ministerio sacerdotal. Aarón y sus hijos encargados de este ministerio, llamado para prácticamente obedecer lo que Dios había establecido por ser la tribu de Leví. Este trabajo ministerial en el sacerdocio comienza con instrucciones como las hemos leído hace un momento. En todo su capítulo usted lo puede seguir analizando. Estas instrucciones que Moisés, que era el líder que Dios había levantado para guiar a su pueblo, había establecido y tenían que ver precisamente con el oficio, con las funciones sacerdotales. Funciones sacerdotales. No quiere decir que solo los sacerdotes o los que hacen estas funciones están llamados a vivir en obediencia, sino que todo el pueblo de Dios está llamado a obedecer. El resultado de esta obediencia fue también, como en los anteriores casos, como experiencia, vivencia. Se experimentó la gloria de Dios, como Moisés ya lo había dicho, como Moisés lo había manifestado en esta porción que acabamos de leer. Fueron momentos de gloria, fueron momentos que el pueblo experimentó como consecuencia de la obediencia.
La obediencia nos invita a ver que hay cómo disfrutar de la gloria de Dios. La obediencia al llamado y a la iniciativa del líder de aquel entonces, del que figura como pastor que Dios había escogido para colocarlo frente a su pueblo. Esta gran verdad se la puede observar en el libro de Ageo. El cumplimiento de todo esto lo podemos ver cuando Ageo, en el capítulo 1, versículo 8, nos invita a ver cuando el pueblo de Dios, en la época que fue llamado a retomar y a restaurar la reconstrucción del templo, a reanudar en este sentido, subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Ahí hay instrucciones, capítulo 2, versículo 3. ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa, no en su gloria primera, y como la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Versículos 7 y 9 de Ageo 2. Y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Qué hermoso es ver, amados hermanos, que la obediencia es el único camino a seguir cuando hablamos de experimentar la gloria de Dios. Usted está experimentando la gloria de Dios, la está viviendo como tal, producto de una obediencia tácita al cumplimiento de todo lo que Dios le ha instruido. Es que, pastor, es tan difícil realmente obedecer a Dios. ¿Y quién ha dicho que es fácil? Si usted lo hace en sus fuerzas, definitivamente algo siempre se va a escapar. Pero si lo hacemos en el Espíritu Santo de Dios, quien nos fortalece, el Espíritu Santo de Dios quien nos ministra, el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye, que testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, entonces, amados hermanos, creo que el mejor camino que tú y yo podemos tomar hoy es obedecer a Dios. Usted está llamado a obedecer a Dios al igual que quienes está hablando. Todos en la humanidad están llamados a obedecer a Dios. El asunto es que no todos hacen caso. Por eso es que hay unos que están a la derecha y otros que están a la izquierda. Unos son ovejas, otros son cabritos. Uno es el trigo, otro es la cizaña. Y en ese sentido, todo el mundo tendrá el pago de su nivel de obediencia. ¿Cuántos obedecemos a Dios? ¿Usted obedece a Dios? La obediencia lo va a acercar, amados hermanos, no solo usted, sino su propia familia, que usted pueda experimentar esto que dice, y que esta casa no solo se refiera a la congregación, que no solo se refiera a la iglesia, sino que se refiera a su propia casa. Ustedes experimentan en su casa la gloria de Dios. ¿Cuántos experimentan en su casa ese ambiente, esa atmósfera de sentir la presencia de Dios? Desde que usted entra a su casa, a su pedacito de cielo, y usted dice: gracias, Señor, porque regreso a esta casa donde tus ojos están atentos al clamor que sale de aquí. Tu mirada está atento a la obediencia que esta familia puede cumplir. Experimentemos como familia la gloria de Dios. Experimentemos con los nuestros la gloria de Dios. Estamos llamados a proveer. En el mejor de los casos, todo el mundo dice lo material para un padre. No, un padre está llamado, al igual que una madre, a sentarse también con sus hijos, si aún son menores de edad, si aún son niños, y por qué no, incítalos, invítalos y anímales, exhortándoles en amor a buscar a Dios. Que no busquemos pretextos. A veces encontramos muchos chicos resentidos con Dios. Muchos chicos están resentidos con Dios. Y no hablo precisamente de chicos de 15 años, por darles un calificativo, tal vez hombres de 30, 35, 40, dentro de la juventud que nos encontramos, a veces estamos resentidos con Dios. Y oramos resentidos, oramos enojados, oramos peleando con Dios, oramos renegando delante de Dios. ¿Qué es eso? Usted se ha visto esas oraciones un poco más, andan como con un látigo ahí, queriendo darle palo. ¿A quién pues? A usted mismo.
Nunca el hombre puede sublevarse delante de Dios. Tenemos que obedecer a Dios, aceptar su soberanía, aceptar su voluntad, y podemos experimentar la gloria de Dios. Otra recomendación, amados hermanos, a más de lo que el Señor nos dice, que nos acerquemos a Él, que arreglemos nuestras vidas, que el mejor camino para nosotros es la obediencia, son recomendaciones. Por cierto, amados hermanos, nadie está obligado a aceptar las recomendaciones de Dios. Nadie. Yo no lo puedo obligar a que usted acepte estas recomendaciones, porque usted tiene libertad para escoger y usted ya sabe discernir lo bueno y lo malo. Dios dice: aquí está mi hijo, yo lo puse en una cruz, dio su vida, la ofrendó por ustedes, ahora está a la diestra mía, intercediendo por aquellos que le han recibido. Dios ama a todo el mundo, no todo el mundo ama a Dios. Por lo tanto, siguen las recomendaciones adelante, para que si usted realmente se somete en este día a reflexionar sobre lo que está por venir en este año. Este año ya comenzamos escuchando malas noticias en el mundo, pero en Cristo Jesús siempre son buenas, porque Él dice: yo estoy aquí para ustedes. Nuestra cuarta recomendación dice: ejerciendo nuestra vida de oración. Ayer tuvimos un tiempo precioso de ayuno y oración y empezamos un buen culto. Todo está en línea ahora, ¿no? Todo es en línea, porque cuando era presencial venían 4 o 5. Ahora que es en línea vemos un número significativo. Gracias al Señor podemos usar la tecnología. Y qué hermoso es poder comenzar como iglesia estableciendo siempre la hoja de ruta, y es ejercitar la oración. Claro que cada martes tenemos también nuestro espacio de martes de bendición, donde oramos también e intercedemos unos por los otros, y tenemos un hermoso ministerio, Verajoc, de oración e intercesión por todos aquellos motivos que se presentan dentro y fuera de esta casa de oración. La vida de oración es importante. La pregunta es si a nivel individual lo estamos haciendo. Veamos qué dice la palabra de Dios en Segunda de Crónicas. Regresamos un poquito más atrás. Segunda de Crónicas 7, 1, 3. Cuando Salomón acabó de orar, raya ahí, cuando acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová, ¿qué dice ahí? Llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo: porque Él es bueno, y dígalo conmigo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Y Él dice hoy, recomendándole a su pueblo: ejerzan la vida de oración. Ejerciendo la vida de oración, amados hermanos, podemos ver esta experiencia sobrenatural, gloriosa, poderosa, extraordinaria, maravillosa y sorprendentemente que Salomón pudo vivir después de haber terminado su oración extensa, intensa e incesante. ¿Acaso en el Nuevo Testamento no dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: orad sin cesar? Orad sin cesar, amados hermanos. Usted debe de orar en su casa, cuando va de camino al trabajo, de camino a la iglesia, cuando está en su trabajo. Hay que orar. Hay que tener siempre esa comunicación diaria con Dios. Así a usted en el carro le digan loco, usted ya hoy puede decir: no, es que tengo el altavoz, ¿no? Antes, cuando no existía el altavoz, yo veía a alguien en el carro hablando solito, decía: estaba loco. No, hay muchas personas que van orando camino a su trabajo. Muchos cristianos oran en su trabajo antes de empezar la jornada. Oran en el almuerzo, oran en la tarde, oran en la noche, oran sin cesar. Comuniquémonos con Dios. Recuerde lo que significa la oración. Es estar saturado de la palabra de Dios, y en respuesta a ello me acerco a Dios y converso con Dios. Primero es la palabra. En tal sentido, fueron también en ese contexto de Salomón momentos de gloria como nunca antes los había visto, vivido en su vida y en el templo que acababa de construir. Tanto así es esta experiencia que por causa de la gloria de Dios, dice en el texto que hemos leído, los sacerdotes no podían entrar. Usted se imagina experimentar eso en este lugar. Usted se puede imaginar.
que un día usted quiere entrar ahí y dice, no sé qué pasa, pero es la gloria de Dios que no me deja entrar. Lindo sería experimentar eso en su casa, en esta casa de oración, en su vida. Los sacerdotes no podían, dice, entrar en el templo porque la presencia de Dios había llenado ese lugar. Había llenado ese lugar. Igualmente tenemos el ejemplo bíblico de Moisés y Aarón, cuando en cierta ocasión, como lo leímos hace un momento, entraron al tabernáculo de reunión, cuando leímos Levítico 9, en el 23 y 24. No se explica cuál era el propósito de haber entrado ahí, pero sí se puede ver que, de acuerdo a lo que dicen algunos escritores y teólogos judíos, es que entraron para orar a ese lugar. Cuando entraron ellos al tabernáculo, lo hicieron para orar, para que se manifestara la gloria de Dios. Y así sucedió. De hecho, la gloria de Dios apareció, según el contexto de Levítico 9, mientras estaban ofreciendo sacrificios. No, sino más bien cuando comenzaron a orar. Comenzar a orar. Las oraciones y las alabanzas que tú y yo elevamos como sacerdotes espirituales. Quiero que alcen la mano los sacerdotes. Solo los sacerdotes, por favor. Alcen la mano los sacerdotes. Bueno, y sacerdotisa, para que no vaya a creer que estamos haciendo exclusión. Alcen la mano todo aquel que se identifica como sacerdote o sacerdotisa. Los hijos de Dios, los que tienen a Jesús en su vida, son sacerdotes. ¿Sí sabía eso usted? Apocalipsis 1:6 se lo dice claramente, y puedo leerlo en este momento: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién nos hizo reyes y sacerdotes para Dios? Jesús. Entonces, amado hermano, cuando usted está orando, cuando usted está alabando como sacerdote, Dios se va a manifestar y usted podrá experimentar su gloria, experimentar de su gracia, experimentar ordinariamente esa respuesta precisa a su oración. Yo creo, amados hermanos, que el poder no está en la oración. El poder está en aquel que escucha la oración para contestar el ruego y la súplica de un pueblo. El poder es de Dios, porque a veces con estas malas enseñanzas creemos, y algunos se han hecho superpoderosos ahora, que pueden sanar y curar y hacer tantos estragos más, pero lejos están de los hospitales donde se muere la gente, donde los niños están enfermos con cáncer. Yo quisiera ver a uno de esos superpoderosos que ahora se creen en un hospital orando y sanando el cáncer. Pero es que eso no funciona así. El que opera es el Espíritu Santo. El que ordena que se sane a alguien es el Espíritu Santo de Dios en su infinito amor y misericordia. Usted y yo somos instrumentos. Y si queremos como instrumentos en la oración ver la gloria de Dios, entonces comencemos a ejercitar nuestra vida de oración. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Ejercitémonos en la oración. Amén. Finalmente, debemos de buscar espiritualmente a Dios como un estilo de vida diario. Una búsqueda completa espiritualmente. Dice Salmo 63, 1, 2 lo siguiente: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Estas hermosas palabras del salmista nos invita a ver a una búsqueda incesante, espiritualmente hablando de Dios. Usted puede recibir, al igual que yo en esta mañana, la siguiente pregunta: ¿cuándo fue la última vez que buscaste a Dios? Y no me digan el desayuno, porque dio gracias a Dios en el desayuno, si es que se acordó de Dios en el desayuno. ¿Cuándo fue la última vez que tú buscaste a Dios con esta pasión, con esta vehemencia que el salmista nos hace ver? ¿Cuándo fue la última vez que te desafiaste a buscar espiritualmente a Dios? A veces nosotros buscamos las respuestas en el mundo. Tenemos que buscar como hijos de Dios la respuesta en Él, en su palabra. En su palabra. Los tiempos actuales, y usted va a encontrar en internet mucho que hablar sobre la venida del Señor.
Hay muchos titulares que dicen, llegó el tiempo. Otros dicen, este es el año del arrebatamiento. Ya los cálculos que han hecho no los llevan a ningún otro lado, sino a mirar el 2022. Yo no lo quiero ni animar ni desanimar. Yo lo que quiero es compartirle una verdad. Como hijos de Dios, cada uno de nosotros tiene que permanecer diariamente buscando a Dios. Porque tú no sabes el día del cumplimiento de Hebreos, cuando dice que está establecido que todos los hombres mueran una sola vez. Debemos de estar apercibidos y trabajando. Si ocurre primeramente el arrebatamiento, gloria a Dios. Pero si ocurre también de repente primero el hecho que se tenga que ir de esta tierra, porque está establecido la muerte para todos los hombres, gloria a Dios, porque es ganancia. En tal sentido, amados hermanos y amigos, tenemos que buscar a Dios todos los días, no pierdas más tiempo. A mí me hubiese gustado ver a los cristianos ayer, a los que se identifican como cristianos, no porque vaya a ser malicioso lo que digo, ¿no? ¿Cómo habrán salido corriendo ayer de las playas? Han de haber salido despavoridos, escuchando esas sirenas, viendo a la Guardia Marina sacándolos de la playa. Espero que hayan ido hoy día a la iglesia. ¿Usted se imagina ese escenario? Y no es porque no les desee que vayan a la playa, está bien, vayan a la playa, disfruten de la playa, pero eso deben de ser actividades secundarias. Primero busquemos a Dios, busquemos las cosas del reino, animémonos unos a otros a buscar en estos tiempos al Señor. El salmista David, el dulce cantor, el rey más amado que tuvo Israel, y el hombre que Dios dice fue conforme a mi corazón, experimentó vivir en su vida y en carne propia, por decirlo de esta manera, el poder de buscar espiritualmente a Dios y su gloria. Aún, como bien lo dice este salmo, encontrándose en medio de un desierto, a falta de agua y todo desértico, fue impulsado espiritualmente a buscar por la sed y el anhelo que tenía de Dios. Dice, bienaventurados los hambrientos y sedientos, los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Usted y yo, amados hermanos, no vamos a ser saciados si no tenemos hambre de Dios, si no tenemos sed de buscar a Dios. Tenemos que buscarlo en todo tiempo y en todo momento. Yo les animo a buscar a Dios en todo momento. Hemos visto, amados hermanos, a lo largo de toda esta manifestación de lo que Dios quiere a través de su palabra para tu vida y para la mía, comenzando, apenas este es el tercer domingo del 2022. Estamos calentando motores, estamos empezando un nuevo año. Algunos ya están decepcionados, otros todavía no despiertan del 31. Pero lo que sí te puedo decir es que este es el comienzo que Dios quiere para toda su iglesia. Llamados a vivir la gloria de Él. Y lo podemos hacer acercándonos a Él. Ordene su vida, obedézcale a Dios. Y es importante que la obediencia cada día nos acerque más y más a Dios. Y usted, al igual que yo, sabemos, amados hermanos, lo que Dios quiere. Que ejerzamos la oración. Y como consecuencia de eso, nuestra búsqueda espiritual sea constante y permanente. Y vamos a decirle al Señor en este día que estamos en sus manos. Y que gracias a Dios, mientras la vasija esté en las manos del alfarero, es posible restaurarla. Eso es un principio importante que tú y yo debemos de saber. Tal vez nuestra vasija que representa nuestras vidas está cuarteada, tal vez por el desenfreno de esta vida, tal vez por la convivencia y la coexistencia con un prójimo que no conoce de Dios. Tal vez nuestra vasija ha sido picada en sus partes extremas. Tal vez esta vasija se encuentra un poco sucia. Tal vez tiene pegado una suciedad de muchos años. Tal vez esta vasija ya no vale nada para las personas. Muchos se pueden sentir como una vasija así, que hay filtraciones, que no puede retener el líquido que se deposita para su uso. Y muchos digan, ya esta vasija es inservible. Pero déjame decirte en esta mañana, amado hermano y amigo, que estamos empezando prácticamente recién este año. En las manos del alfarero todo es posible.
Y si tu vasija está en las manos de aquel que hace todo posible, déjame decirte que Dios nos ha desafiado a vivir en su gloria, a edificarnos en amor para este año, a ver un crecimiento sostenido de manera individual y de manera colectiva. Dale la oportunidad al Creador de todo el universo de que restaure tu vasija, que restaure tu vida y que comience a funcionar para el propósito que fue creado: adorar, alabar y exaltar al que vive y reina por los siglos de los siglos, al Dios tres veces santo, al que era, al que es y al que ha de venir, al omnipotente, al omnipresente, al omnisciente, Jehová de los ejércitos. Y en el nombre de Jesús yo te invito a orar en esta mañana. Padre eterno, Padre de bondad y Padre de misericordia, muchas gracias por este tiempo, por esta oportunidad. Mi Dios y mi Rey, no dejamos de mirar hacia ti, no dejamos de mirar hacia arriba, no dejamos de buscar tu rostro, porque solo ahí encontramos esperanza, solo ahí encontramos la oportunidad de poder realmente hallarle sentido a nuestra vida. Nuestras vidas, Señor, tienen sentido y cobran sentido solo en Cristo Jesús, porque Jesús vino a restituir lo que en el jardín del Edén se resquebrajó. Y la palabra tuya, mi Dios amado, nos expresa: por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero qué hermoso es poder encontrar que aunque la paga del pecado es muerte, la dádiva tuya en Cristo Jesús es vida eterna. Y es posible, mi Dios amado, en tus manos la restauración, la transformación para cada uno de aquellos que nos depositamos en este día delante de ti, que postramos nuestros rostros delante de ti, porque queremos, Señor, vivir en tu gloria. Queremos sentir tu presencia. Queremos sentir, mi Dios amado, Padre bendito, que eres real en cada uno de nosotros. Que no vivamos una vida pasiva, que no vivamos una vida por vivir, que no vivamos una vida solamente porque nos identificamos solo como cristianos evangélicos, sino que la verdadera razón de nuestra pasión, de nuestra vehemencia, de nuestro amor hacia ti está en Cristo Jesús, que mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Padre bendito, Padre santo, nuestras vasijas en tus manos son restauradas, nuestras vasijas son hechas nuevas, nuestras vasijas recuperan la función para la que fueron creadas. Por eso hoy nos has animado y desafiado a vivir en tu gloria, a acercarnos a ti, Padre eterno, a poner en orden nuestras vidas, a obedecerte. Qué hermoso, Señor, es obedecerte, vivir una vida en oración, buscándote espiritualmente, porque todo esto, Señor, se convierte en una plataforma en este día para poder desafiarnos a este 2022. Un desafío más que le das a Primera Iglesia Bautista de Guayaquil. Un desafío más que hoy nos anima a edificarnos en amor como iglesia, como cuerpo de Cristo, a buscar la unidad. En el nombre de Jesús, te alabamos, oh Padre, te alabamos, oh Hijo, te alabamos, oh Espíritu Santo de Dios. Gloria y honor sea solo a ti, Padre eterno, Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia. Cómo no honrarte, cómo no glorificarte, cómo no exaltarte, cómo no agradecerte, Señor, Padre bendito, porque vemos en ti una nueva oportunidad. Vemos en ti la oportunidad de hacer las cosas distintas en este año. Vemos en ti la oportunidad de poder crecer y desarrollarnos. Vemos en ti, mi Dios amado, Padre bendito, Padre santo, la oportunidad de crecer como pueblo, de crecer como iglesia, de crecer como el cuerpo de Cristo. Gracias te damos a ti, mi Dios y mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amados hermanos, Dios bendiga sus vidas, que Dios los guarde y los proteja en todo tiempo y en todo momento.
Amén.